Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Agradecemos muchísimo su puntualidad y asistencia. Estamos dando unos minutitos más para comenzar. También es importante comentarles que esta sesión está siendo grabada y se les compartirá en un lapso aproximadamente de 72 horas por si gustan compartir con su equipo el video o bien también lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube como licenciasonline.com. Y también es importante mencionarles que tenemos un chat para que puedan dejarnos ahí alguna pregunta, duda que tengan. Y también si quieren irnos poniendo ahí un comentario para revisar que esté todo bien con el chat, que nos escuchan correctamente en lo que iniciamos. Muy buen día a todos los que se nos están uniendo. Estamos dando unos unos minutitos más para que se unan más personas. Esta sesión va a ser grabada y se les podrá compartir en un lapso aproximadamente de 72 horas. Tenemos un chat de panel, perdón, un chat para preguntas y respuestas en donde nos pueden ir escribiendo para ver si nos escuchan correctamente. Ya tenemos de este lado también a nuestro ingeniero Iván Galván dentro de Licencias Online y bueno, él es quien nos va a estar apoyando con esta presentación. Justo el terror de renovar mi tecnología, pero estamos dando unos minutitos más ya para comenzar. ¿Cómo estás, Iván? Buen día. Excelente día, Fabiola. Todo muy bien, gracias. Pues vayamos al punto en unos minutos más. Como ya saben, amigos, todos los que van llegando, esta presentación va a ser grabada. Les van a enviar la grabación una vez que se termine de reproducir. Y pues bueno, simplemente vamos a tratar de hacer una charla más amena. Esperemos un par de minutos más solo para dejar que la gente que se está tratando de conectar ya entre al panel y podemos ir empezando. Muchas gracias, Fabi. Gracias, Iván. Esperamos unos minutitos para poder comenzar con la presentación. Claro que sí, muchas gracias. Hola María, muchísimas gracias por tu comentario en el chat. Estamos dando un minutito más ya para poder comenzar, pero si gustas decirnos si ahí ya nos escuchas bien. Muchas gracias, Arturo. Nos confirma que si nos escuchan, cualquiera también de los participantes puede escribir en el chat para comentarnos si es que nos escuchan correctamente y arrancamos ahorita con la presentación. Muchas gracias, Alex. Nos comenta que si nos escuchan. Eh, bueno, como les comentaba, tenemos aquí a nuestro ingeniero en preventa, Iván Galván, el cual nos va a estar apoyando pues con esta presentación. Si gustas, Iván, podemos ir comenzando. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Fabi. Pues muy bien. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito más de
El terror de renovar mi tecnología. ¿Qué terror? ¿Qué terror es esto de que después de unos cuantos años, esa inversión que ya hice, que ya ha dado frutos, que por algún motivo compré para poder dar servicios o por algún motivo compré para poderle vender a mis diferentes clientes, pues ya está llegando a su longevidad, ya está pasando a ser una tecnología legacy, está saliendo nuevas soluciones, nuevos servicios, y ahí vemos que se puede volver todo un terror el tratar de llegar a esto. Lo importante aquí es entender, y vamos a empezar por una frase que me encanta, que dice: el terror que provoca una renovación tecnológica, sumar seguridad a un ecosistema empresarial y pagar por lo que no se usa es siempre parte de los dolores de cabeza que tienen nuestros clientes. La obsolescencia rápida de la tecnología. ¿Por qué es tan caro poder protegerme de los ciberdelincuentes y estar preparado para cualquier contingencia con un Disaster Recovery Plan? ¿Y por qué empezamos con esta oración? Porque de aquí podemos sacar algunas ideas. Pagar por lo que se usa únicamente. La obsolescencia rápida, ya hablábamos del término de lograr hacer que nuestra tecnología pues pudiera darnos más tiempo, y casi siempre vemos por ahí opciones en donde nuestros data centers tienen 7, 10, casi 15 años de vida y seguimos utilizándolos porque nunca nos los terminamos, nunca acabamos de terminarnos toda esa infraestructura que compramos como una primera opción para poder dar y ofrecer servicios. La tercera y la cuarta, estar preparado para que cualquier contingencia, cualquier dolor de cabeza que nos permita o que nos diga, tú ya no puedes continuar dando servicios. Entonces, es aquí donde en realidad estamos volteando a ver diferentes opciones. En verdad estamos empezando a entender que no necesariamente podemos estar hablando de soluciones dadas dentro de una opción dentro de nuestro data center. Y esa es la razón por la cual, pues, continuamos. Y sí, sacamos esos 4 puntos y los vamos a dejar como bullets, porque es lo que vamos a estar comentando durante toda esta presentación. Razón por la cual, pues bueno, el primer punto es seguridad. Y aquí es donde, desde antes de la pandemia, realmente desde antes de la pandemia empezamos a ver, pues sí, que la seguridad se volvió un tema muy importante, que muchas veces las empresas no estuvieron preparadas para estas para poder tener seguridad con temas de VPN, con temas de seguridad, a poder integrarse dentro de las diferentes empresas, y que la realidad es que estaban muy cortos, ¿no? Estaba muy corta la seguridad. Hablábamos de una seguridad a nivel de empresa, a nivel empresarial, donde teníamos diferentes capas alrededor de la empresa, donde teníamos firewalls, donde teníamos IPS, donde teníamos muchas soluciones y tecnología de seguridad, pero enfocada específicamente a proteger la parte enterprise. Y sin embargo, nos damos cuenta que cuando la pandemia nos lleva a casa, pues la realidad es que teníamos que llevar esa seguridad directamente a la casa de todos nuestros colaboradores. Es ahí donde empezamos a tener claro que la seguridad jugaba un papel importante, y lo empezamos a tener claro porque realmente no era suficiente la seguridad que teníamos. ¿Por qué la seguridad está jugando un tema importante hoy en las TAs? Y aquí me voy a apoyar de algunos titulares. Pero primero, algo que nos decía Robert Mueller, un exdirector del FBI. Existen 2 tipos de compañías: las que ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas. Sin embargo, a mí me parece que esta frase hoy en día ya cambia, está mutando. ¿Por qué? Porque la realidad es que ahora yo diría que son 4 tipos de compañía: las que ya fueron hackeadas, las que van a ser hackeadas, las que fueron hackeadas pero no lo saben, y las que van a volver a ser hackeadas.
¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, la realidad es que se debe a que precisamente estas dos últimas opciones, pues la realidad es que hay muchas ocasiones en las que nosotros como usuarios, en las que nosotros como integradores, no sabemos que están hackeando a nuestros clientes. No sabemos que ya fueron vulneradas por malware, por ransomware, que ya está alojado y hospedado dentro de nuestras diferentes redes, dentro de nuestros diferentes campus, dentro de los diferentes dispositivos que se integran a las redes. Y lo peor es que no solamente no sabemos, sino que cuando nos enteramos, que es cuando se despliega ese hackeo, cuando se despliega ese malware, ese ransomware, pues la realidad es que sí, nos volvemos un blanco fácil y nos volvemos una vez más a ser hackeados porque muchas ocasiones pagamos por esos crímenes cibernéticos y la realidad es que una empresa que paga por un rescate de un ransomware, un tema de un ataque de malware, es la opción perfecta y es donde el cibercriminal dice, perfecto, esto es un nicho de negocio y entonces en ese momento todas las empresas, junto con esa que está pagando el rescate, se vuelve un, un target, se vuelve un blanco específicamente para estos delincuentes porque pues, la realidad es que sí. Dicen, si ellos creen que su información es valiosa, me están pagando por un rescate, pues la realidad es que sí, definitivamente todas las empresas junto con esta que acaba de ser, que acaba de pagar ese rescate, pues pudieran ser blanco de los siguientes ataques y con esquemas de seguridad parecidos o con esquemas de hackeo parecidos, ya que al final del día, pues todas o la mayoría de estas empresas cuentan con sistemas muy parecidos, información muy parecida, ¿no? Pero vayamos más adelante. ¿Por qué les comento esto? Porque sí, algunos titulares que han estado saliendo desde la pandemia, México lidera en la región intentos de ciberataques. Ya no estamos hablando de América Latina, de Latinoamérica, de Norteamérica, estamos hablando de México. México, primer semestre del 2021, lidera con 60,000 millones de intentos de ciberataques desde el 2021. Imagínense, amenazas cibernéticas a la alza. Autoridades financieras solicitaron a las instituciones del sector financiero elevar su nivel de alerta, aumentando sus medidas de detección y de defensa cibernéticas. Ciberseguridad en México. Policía cibernética y leyes son casi suficientes, asegura una experta. Ivonne Torres, especialista en ciberseguridad, aseguró que México no está reprobado en el sector, pero hay que capacitarse en diversos aspectos. Pero bueno, México, craqueado, se registraron más de 80,000 millones de intentos de ciberamenazas el primer trimestre. Estamos hablando de que sí. En México, hace algunos meses, incluso se dio un mensaje por ahí por parte de nuestro presidente en su noticiero mañanero, donde decía el déficit de 2 millones de profesionales en ciberseguridad aumenta riesgos de ciberataques. Y decía que en México no había expertos en seguridad y decía que teníamos que ir a importar, a ir por expertos en ciberseguridad a otros países. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿En dónde estamos como México? ¿En dónde estamos como país hablando de ciberseguridad y amenazas? ¿Realmente tenemos gente que esté a la altura de todos estos cibercriminales que se encuentran en Rusia, en la India, en Israel, en Estados Unidos, etcétera? Pero voy a partir con otro encabezado que van a decir, Iván, ¿pero qué tiene que ver esto? Hackeo a casinos y hoteles del MGM termina con robo de datos de clientes y una pérdida de más de 100 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es Estados Unidos, son casinos en Las Vegas, vaya, ellos deben de estar todavía más preocupados que nosotros, porque pues bueno, pues vulneraron se puede decir que dos bancos, ¿no? Estamos hablando de dos
grandes hoteles, dos grandes cadenas de hoteles dentro de Las Vegas con más de $100 millones. Pero ¿por qué es tan relevante esta noticia? Estamos hablando de México. Bueno, en el 2023, los principales incidentes cibernéticos relevantes ocurridos en el 2023, que han sido reportados al Banco de México. Banco número 1, obviamente no podemos nombrar ahí cuáles bancos son. En febrero, vulneración informática a cajeros automáticos. Sin afectación para los clientes. Afectación para la entidad, 11.83 millones de pesos. El Banco 2 en marzo. Vulneración informática del servicio. No se podían hacer servicios de transferencia por código malicioso. Transferencias electrónicas que proveen a sus clientes. Sin afectación una vez más para el cliente. 55,71 millones de pesos para el banco, para la entidad. Banco 3 en mayo, febrero, marzo, mayo. Vulneración informática a través de un código malicioso tipo troyano. Estamos hablando de un malware. En este caso estábamos hablando de Prometel, un malware que sin afectación para el cliente y tuvo una pequeña afectación de unos 0.07 millones de pesos. Julio, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, vulnerabilidad informática a través de un código malicioso tipo ransomware. Y aquí es donde se vuelve importante la noticia anterior. Hackeo a casinos y hoteles MGM termina en robo de datos de clientes y pérdida por más de $100 millones. ¿Quién creen que fue el ransomware que atacó los casinos y los hoteles y estas cadenas en Las Vegas? Sí, fue Black Cat. Black Cat, utilizado en julio de 2023, hacia un hackeo hacia la Caja Popular Mexicana. Afectación, todavía pendiente, todavía no saben. Estamos en julio, estamos en octubre, todavía no sabemos cuál es la afectación que ha tenido esta entidad. Y esa es la razón por la cual se vuelve muy importante. Malwares, ransomwares, que se están utilizando para hackear cualquier tipo de entidades en todo el mundo. El día de hoy ya están llegando a México. Durante todo este año han sido hackeados infinidad de empresas en México. Simplemente estamos hablando ahora de una caja de seguridad, estamos hablando de una caja de ahorro popular mexicana, estamos hablando de entidades financieras mexicanas que tienen top en la parte de seguridad, tienen un ecosistema definido de seguridad, tienen profesionales que ven temas de seguridad, que están distinguidos por ciertas acreditaciones y certificaciones en diferentes hardwares y softwares, y el día de hoy fueron vulnerados por diferentes motivos, desde febrero a julio, y podemos seguir nombrando muchos más ciberataques que han sido regulares a lo largo de todo este tiempo. Pero aquí viene la siguiente pregunta. ¿Pagamos por lo que utilizamos? ¿Qué significa eso? Significa que round one. Estamos hablando de por qué irnos a la nube o por qué quedarnos on-premise, por qué tener servicios en nubes, por qué lograr migrar hacia ciertos servicios hacia allá, por qué sí, por qué no. El data center que queremos, por supuesto, el data center que tenemos. México es uno de los lugares, uno de los países en donde se tienen, la realidad es que muchos data centers, tenemos muchos data centers de primer nivel. Sin embargo, nosotros también hemos decidido aportar y hemos decidido tener en muchas ocasiones nuestros propios data centers para pruebas, para brindar servicios administrados, para dar servicios a nuestros clientes. Y aquí lo más importante es que ustedes como clientes deben de estar seguros que la información debe de estar en un data center como el que queremos. ¿Por qué? Porque ese data center debe de estar desde diferentes puntos de vista, bien relacionado con ustedes. Debe de estar a la escala de seguridad, debe de estar a la escala de monitoreo, debe de estar bien conectado con enlaces de alta disponibilidad, que podamos estar seguros que si estamos
hosteando información, si estamos hosteando aplicaciones, debamos de estar seguros de que siempre vamos a estar en línea con ellos. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya vimos, ¿no? Los ciberdelincuentes están a la alza, los ataques están a la alza, y porque sabemos y entendemos que el data center o los data centers que estamos utilizando no en muchas ocasiones están de la mejor forma. Están con el último release y el último update y el último upgrade de hardware y de software. ¿Por qué? Porque hay data centers, como ya lo platicaba, que pudiéramos estar utilizando y decimos, es que una renovación tecnológica se hace en 3, 5, 7 años. Pero ¿qué pasa en 3, 5, 7 años? Los ciberdelincuentes ya tienen por ahí nuevas entradas, ya tienen por ahí nuevos filtrados para poder entrar a diferentes hardwares y diferentes softwares. Y es aquí donde vemos prácticamente plasmado todos los elementos que pueden generar ese servicio. Y estamos hablando de generar un servicio en donde se pueda tener un monitoreo y un soporte 24/7, 365. Monitoreo de cualquier servicio que se encuentre dentro de cualquier servidor, máquina virtual, aplicativo, base de datos, servicio que se esté operando dentro de cualquier hardware dentro de ese data center. Estamos hablando de que debemos de tener elementos, comunidades de rack o racks en donde debemos tener suficiente luz, suficiente o alta disponibilidad en la energía, alta disponibilidad en la parte del aire acondicionado. Debamos de tener alta disponibilidad en los servicios. En muchas ocasiones estamos hablando de sistemas completos, de racks completos llenos de servidores, de racks completos llenas de comunicación, con routers, con switches, con racks completos que nos permitan tener almacenamiento. Y estamos hablando de un data center muy robusto que nos va a permitir tener servicios durante mucho tiempo. Estamos hablando de lograr tener ya migración de diferentes servicios a estos data centers. Pero obviamente en temas de seguridad también deberíamos de estar teniendo sistemas contra incendios, videovigilancia, firewalls, IPS, IDS, contenedores. Vaya, debemos de tener prácticamente controles específicos de todo esto, de temperatura, todo esto se vuelven costos. Se vuelve costo tanto de hardware como de software. Y es ahí donde a veces no visualizamos que en muchas ocasiones el hardware puede llegar a ser incluso menos costoso que el software. Porque, ¿por qué tendríamos que estar pagando desde el día 1 si tengo 10 servidores? ¿Por qué tendría que estar pagando desde el día 1 la virtualización de todos esos servidores? Pero Iván, ¿qué es eso de la virtualización? Y bueno, ahí es donde vamos a entrar en un tema de hardware contra software, en donde podemos estar hablando de esquemas básicos de virtualización, en donde pudiéramos estar planteando una opción que hoy en día es normal que se encuentre en todos los data centers, que es sí, tener diferentes máquinas virtuales, virtualizando todo nuestro hardware para poder tener una infraestructura de procesamiento, memoria, storage, redes, y de ahí poder llegar a temas de plataformas en donde podamos montar en sistemas operativos todo lo que son bases de datos, estructuras de datos, runtimes, identidades, todo lo que son controles de acceso, todo lo que pudiéramos estar hablando de aplicativos sobre esas plataformas, pudiéramos estar sumando temas de monitoreo, temas de web, temas de colaboración, de comunicación, de noticias, de finanzas, cualquier tipo de aplicación que nos ayude a darle servicios a ustedes como clientes finales. Entonces, vaya, esto ya no es nuevo. Estamos hablando de una estructura básica de virtualización en donde sabemos que el hardware se vuelve algo importante, en donde sabemos que el hardware real que tenemos va a ser el parámetro para lograr llegar a tener
prácticamente el número de máquinas virtuales que pueda llegar a utilizar. Entonces, para eso utilizamos un software de virtualización. Utilizamos sobre el software de virtualización, creamos máquinas virtuales y esas máquinas virtuales llevan sistemas operativos. Y estos sistemas operativos, pues bueno, nos van a permitir montar aplicaciones sobre estas máquinas virtuales. Si lo vemos con dibujitos muchísimo más bonitos, pues sí, tenemos el hardware, tenemos aquí toda una instancia virtual, un hipervisor que nos va a permitir generar máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos, con hardware dedicado específicamente a esta máquina o asignado específicamente a esta máquina virtual, pero que también nos va a permitir montar aplicaciones que corran sobre este tipo de sistema operativo. Ya queda un poco más claro. Ya queda un poco más claro que tenemos hardware y que todo este hardware al momento de virtualizarlo podemos tener diferentes instancias. Pero ¿cuál es el siguiente paso? El poder tener de una máquina virtual un contenedor. ¿Y qué es eso, Iván? Un contenedor. Me han bombardeado con información últimamente, contenedores, Dockers, OpenShift. ¿Qué es un contenedor? ¿Por qué es una máquina virtual, Iván? No, no, la realidad es que tiene una arquitectura diferente. ¿Por qué? Porque un contenedor no solamente te va a dar una estructura de este estilo, sino que te va a permitir independencia a nivel de la capa de virtualización y te va a permitir tener prácticamente una independencia de bajo nivel. Entonces, cuando esta máquina virtual tú la reseteas o tú la reboteas, la vuelves a la apagas y la vuelves a prender, tienes una afectación en las diferentes máquinas virtuales que se encuentran en el mismo hardware. En el caso de un contenedor, no. ¿Por qué? Porque al final del día, a bajo nivel, tú tienes aquí controladores, tú tienes aquí forma de poder hacer un reboot sin necesidad de tener afectación de todas las demás entidades que se encuentren. Eso significa que la separación es real y aquí es donde se centra hoy en día la mayoría de casos en donde podemos tener temas de DevOps, temas de desarrollo de aplicaciones, temas de desarrollo de aplicación en nubes públicas, en nubes híbridas, en nubes privadas, para poder contenerizar estas aplicaciones y lograr probarlas con nuevos sistemas operativos, con nuevos desarrollos, para poderlas entregar hacia nuestros clientes finales, que son ustedes. Pero, Iván, ya que sabemos este esquema de virtualización y de containerización, ¿cómo podemos hacer para poder entregar servicios? Y aquí es donde hay un concepto muy interesante que salió hace varios años, que se llamaba Pizza as a Service, en donde podemos estar hablando precisamente del poder tener, basado en los diferentes ingredientes y las diferentes opciones para poder hacer una pizza, el poder tener el modelo tradicional en donde tenemos prácticamente nuestra pizza hecha en casa, donde todos nuestros ingredientes los tenemos en casa, hardware, software, seguridad, servicios profesionales, la operación, ingenieros que estén operando, todo lo tenemos en casa. Entonces podemos prepararnos nuestra propia pizza en casa porque tenemos prácticamente todos los elementos. ¿Qué significa? Que si tenemos ciertos elementos que ya no están en casa, pues podríamos nombrarlos como una infraestructura como servicio, porque seguimos teniendo el queso, los toppings, la salsa, el tomate, la pizza o lo que es la base de la pizza, pero el horno, la electricidad, el gas, las bebidas con las que te las vas a tomar, te vas a pasar esta pizza, no las tienes. Una mesa, no la tienes. Entonces, ya estás teniendo un hosteo o ya estás pidiendo infraestructura, hardware para poder montar tu aplicación. Pero también tenemos pizza entregada. ¿Qué significa? Que prácticamente la pizza tú te la vas a comer
en casa, te la vas a comer en algún otro lugar, pero todos los ingredientes los tienes en casa, lo vas a entregar ese servicio. Esto se llama plataforma como servicio. Y obviamente tenemos la última opción en donde sales a cenar, vas a un restaurante y prácticamente no necesitas, estás pagando porque te traigan a la mesa tu pizza. Entonces, esto es Pizza as a Service, el poder hacerlo en casa, el poder tener un servicio administrado, el poder tener un servicio entregado a nivel de plataforma. Estamos hablando de la capa de virtualización, la capa de hardware, la capa de virtualización, la capa del sistema operativo, aquí ya lo estás entregando. A poder tener un software as a service, en donde entregas el servicio completo, el despliegue, entregas la experiencia de todo lo que es un servicio. Y aquí estamos hablando de un software as a service que pudiese ser temas de seguridad. Ya han platicado, ya han escuchado hablar de temas de firewalls as a service, de security as a service. Ya han escuchado hablar de entrega de aplicaciones como un servicio, roles de seguridad, antivirus, endpoint detection and response, temas de respaldos entregados como un servicio, no solamente in-house, porque hay una regla por ahí en el mercado que se maneja mucho, que dicen, hay un 3-2-1, ¿qué es ese 3-2-1? Ese 3-2-1 va específicamente y enfocado a que tengas 3 copias en temas de respaldo, tengas 3 copias en 2 medios diferentes y una de ellas debería estar off-site. Entonces, con un software as a service, tú pudieras tomar esa información y aparte de tenerla respaldada de forma local en alguna NAS, en algún storage, en el data center del cliente, pudieras tenerlo fuera en el data center de algún service provider o pudieras tenerlo afuera en alguna nube pública y con eso estarías asegurándote que en caso de un ataque de malware o de ransomware, tienes una copia de seguridad que se puede encontrar en un medio diferente. Y ese medio diferente, ¿cuál puede ser? Pues pudieran ser cintas que estaban subvaloradas y que hoy en día están regresando por algo muy interesante, un concepto muy interesante. ¿Cuál es el servidor más seguro del mundo? ¿Sí? El que no está conectado. Y qué interesante, porque hoy en día todo está conectado. Ya estamos hablando del Internet de las cosas, ya estamos hablando de tener smartwatches, ya podemos estar hablando de poder hackear smartwatches. No sé si se enteraron que hace un año, año y medio más o menos, hackearon Garmin, una empresa importante que desarrolla software, desarrolla wearables, relojes inteligentes o smart watches que, pues bueno, les permite a toda la gente que hace deporte poder medir ahí sus diferentes rutas, poder medir calorías, pasos, el ejercicio, la intensidad con la que lo está haciendo, poder medir sensores que se conectan a ese smartwatch y de ahí poder subir la información a un servidor. Imagínense, hace un año y medio o 2 años, hackearon Garmin y toda la gente que tenía toda su información en la nube, porque ya incluso se puede hacer ahí un mesh, se puede hacer ahí un match específicamente con la dieta, con lo que va a consumir un deportista, con la salud, porque ahí puedes ir midiendo ritmo cardíaco, puedes ir midiendo diferentes parámetros de tu cuerpo, el lactato, vaya, al final del día, todos esos detalles los tomaron porque fue hackeado con un ransomware Garmin. Entonces, estamos hablando que también un software as a service nos podría permitir brindar seguridad a las instancias que se encuentran en tus premisas, en tu data center, pero también a cargas de trabajo que tú digas, Iván, es que yo ya tengo, por ejemplo, hoy Office 365 y ese se encuentra en la nube de Azure o en la nube de Microsoft, ni siquiera de Azure, en la nube de Microsoft. ¿Y esto qué nos permite? Pues bueno, nos permite tener información en un data center 100% seguro, pero el data center es 100% seguro. La información que ustedes están recibiendo o enviando no necesariamente está pasando por un filtro, no necesariamente está pasando por instancias de seguridad que aseguran que la información está 100%
asegurada y sin malwares ni ransomware arriba en la nube de Office 365. Pero Iván, entonces no me puedo preocupar. ¿Por qué? Porque tengo OneDrive, tengo SharePoint, tengo esas instancias, esos espacios en donde yo puedo generar mi respaldo. No. ¿Qué pasa si por algún motivo se secuestra el usuario administrador o se secuestra un usuario que sea administrador? Tú simplemente ya no puedes acceder a esa información a menos de que tengas un respaldo de la misma. Razón por la cual, por medio de software de respaldos, pudieras estar hablando de tener un software as a service pensando en lograr tener ese respaldo en alguna otra nube que te permita restablecerte. Pero Iván, si me están atacando y están llevándose con un ransomware, un malware, todos mis servidores, ¿dónde me voy a restablecer? Vaya, para eso tenemos diferentes instancias en donde podemos estar hablando de diferentes opciones, poderte restablecer en una nube pública, en una nube pública de algún service provider o en algún data center alterno, o incluso si tú vas, compras una NAS o tienes una NAS por ahí desconectada, la vuelves a conectar para traerte ese respaldo, ahí puedes traerte esa información. Entonces, a través del software as a service, hoy en día estamos hablando de cualquier servicio como un servicio administrado, pero esto conlleva muchísimas más cosas. Estamos hablando de que ya no necesitamos tener a la gente certificada y acreditada con las últimas versiones de certificación del proveedor, porque necesitamos expertos que estén operando nuestras redes, que estén operando nuestros servicios, nuestro hardware y nuestro software. ¿Por qué? Porque ya tenemos a un service provider o a esa entidad, ese integrador que nos puede proveer un servicio administrado sin la necesidad, uno, de mi hardware, dos, de tener específicamente implementado eso dentro de mis premisas, lo puede implementar en cualquier otro lado y simplemente ofrecerte ese servicio. ¿Y eso qué de bueno tiene? Pues bueno, que siempre deberían de estarte ofreciendo, siempre deberían de estarte ofreciendo el software más nuevo, con todos los upgrades, con todos los parches, con todo lo que va saliendo de temas de tecnología. Entonces, pero Iván, no tengo que invertir más, o sea, no debería de invertir más por tener un servicio de, de software si estoy obteniendo las versiones más actualizadas. No, la realidad es que esa es una de las ventajas. Tú puedes tener las versiones actuales. Si salió la versión 7 o la versión 8 y tú estabas trabajando con la versión 7, tú puedes pedir que todo eso se haga un refresh y que al final del día se te entregue un servicio con las actualizaciones hechas. ¿Por qué? Porque te están brindando un servicio prácticamente top de lo que hay en tecnología. Entonces puedes pedir que si sale la versión 8, la versión 9, la versión 10 de ese software de firewall, de ese software de respaldos, de ese software de sistemas operativos, tú puedes pedir que se haga un refresh a la nueva versión. No importa si es Windows o Linux, la realidad es que no importa. Ese servicio se te puede proveer de esa forma. Entonces, tú ya no tienes que estar gastando más. No tienes que estar gastando en actualizaciones, no tienes que estar gastando, porque al final del día incluso te están dando ese soporte que pudiese ser 24/7, 8/5 o del tamaño o de la necesidad que tú tengas de tener ese soporte. ¿Por qué? Porque el service provider tiene expertos certificados que te van a ayudar a poder implementar todo lo que tú necesites. El dolor de cabeza que a ti te esté dando es el dolor que te tiene que subsanar este servicio. Entonces, ese servicio va a subsanar ese dolor y no necesitas invertir más. ¿Qué pasa regularmente cuando compramos infraestructura? Ya hablamos de tener la infraestructura nueva de hardware. ¿En cuánto tiempo debo de cambiar mi infraestructura? Ya platicamos hace rato. 1 año, 3 años, 5 años, 7. Yo he encontrado todavía infraestructuras que están operando con 10 años de longevidad, en donde ya muchos de los servidores
se están cayendo a pedazos. Literalmente ya están muriendo de 10 años de continuidad operativa. Y aquí es donde, ¿cuándo cambio hardware o cuándo cambio software? Y algo importante, round 2. ¿Qué es lo más interesante aquí? Lo más interesante aquí es que logremos tener lo que necesitamos, logremos pagar lo que necesitamos. Ya hace rato platicábamos de eso. ¿Cuándo puede ser un X as a Service, un servicio administrado? ¿Cuándo puede ser un premise? Pues la realidad es que tú pudieras pedir como cliente que se te genere una capa de virtualización con un hipervisor para poder virtualizar tu hardware en casa y que sobre eso puedas montar un sistema operativo para poder crear una máquina virtual con un sistema operativo y tener ya una plataforma lista para poder montar una aplicación. Y eso te lo pudieran cobrar, sí, te lo pudieran cobrar únicamente por lo que estás utilizando, por esa máquina virtual. Vaya, como lo hacen hoy en día todas nuestras nubes públicas conocidas. ¿Qué es que? Pues prácticamente lograr tener una máquina virtual con el sistema operativo y pagar por la infraestructura que se está utilizando. Y si necesito que crezca, simple y sencillamente voy y escojo una máquina virtual más grande, la hago más grande, yo escalo y no necesito más que pagar ese recurso en tiempo real. Eso es lo que estamos atravesando, eso es lo que estamos viendo. Porque al final del día no es totalmente cloud, no es totalmente on-premise, es un mundo híbrido, en donde podemos tener, como ya platicábamos, un software as a service como Office 365, trabajando desde la nube directamente en Microsoft, pero que sí, ciertamente tiene algunas letras chiquitas, no están haciendo respaldos con esas instancias, con esos servicios de correo. Entonces, para eso, pues deberías de estar teniendo un servicio de respaldo que nos permita tener el respaldo de nuestro Office 365 en alguna nube o en alguna otra instancia que nos permita traer toda esa información directamente a otra instancia para poder cumplir con esa regla de mercado 321, pero que también pudiéramos estar teniendo aplicaciones in-house, desarrollos que se han hecho directamente en casa y que nos permitan estar subiendo también a la nube diferente información o que nos permitan estar accediendo a todas estas aplicaciones a través de diferentes instancias. Entonces, los usuarios que están acá afuera, pues bueno, pueden estar entrando a buscar aplicativos que se encuentren en desarrollo dentro de lo que es nuestra nube on-premise, pero también pueden estar viniendo a diferentes nubes por aplicativos que son nativos de nubes, de las mismas nubes públicas, y pudieran estar teniendo servicios desarrollados, implementados y dados como un servicio específicamente por un service provider con todas las acreditaciones del mundo. No tengo por qué preocuparme por la curva de aprendizaje, no tengo por qué preocuparme por la longevidad que ya tienen mis servidores, no tengo por qué preocuparme de la seguridad que me esté brindando a mis cargas de trabajo dentro de esas instancias, porque al final del día tengo un esquema de seguridad que va a estar basado con temas de respaldos, que puede estar basado con un esquema de cobro por escalabilidad. Si yo necesito una máquina virtual más, puedo pagar solamente por esa máquina virtual. Si yo solo necesito un sistema operativo Linux extra, solo puedo pagar por ese sistema operativo Linux extra. Si yo necesito una máquina virtual que tenga ese sistema operativo y yo necesito ese sistema operativo montado en una nube que no sea la mía o en mi propia nube, en mi propio data center, puedo pagar únicamente por esos recursos. Y es ahí a donde se vuelve muy flexible este modelo de negocio, porque este modelo de negocio te permite pagar por lo que estás consumiendo. Pay per use, pago por uso. Entonces, es ahí donde pudiéramos estar hablando incluso de servicios de seguridad como un servicio, de respaldo como un servicio, de gestión y de monitoreo como un servicio, de sistemas operativos Windows y Linux como un servicio, de sistemas de replicación, de respaldos, de contingencia, de operación como un servicio. Entonces, sí, definitivamente pudiéramos estar hablando de lograr tener
prácticamente toda una infraestructura montada en algún otro lugar, hosteada en algún otro lugar, con prácticamente visibilidad de todos los servicios y aplicativos que están teniendo mis usuarios día a día. Y no necesito específicamente por qué montar más hardware. Más hardware que puede representar más costos de electricidad, más costos en la parte de aire acondicionado, más costos, porque ¿cuánto nos cuesta tener hosteado un servidor de una o dos unidades de rack en algún lugar que tenga todo este ambiente listo para poder ser montado? Sí, claro, podemos hablar de hosting. Llevamos nuestro servidor a uno de estos lugares, uno de estos data centers que tenemos en México y le decimos, oye, pon este servidor en tu jaula, en una jaula que tenga seguridad y que tenga todos los esquemas de ISOs 27000, ISOs 9000 y que tenga todas las certificaciones como data center, que tenga energía redundante, que tenga todas las necesidades que mi servidor necesite para poder estar operando al 100%. Todo eso puede llegar a ser muy costoso. La realidad es que podemos estar hablando de diferentes modelos de negocio en donde pudieras estar hablando de temas on-premise, temas en cloud, temas en modelo híbrido, 100% operando e interoperando entre ellas mismas. Y es aquí donde vamos a pasar al round tree. Continuidad de negocio. Continuidad de negocio en donde estamos hablando de, sí, ¿qué pasa con temas de seguridad? Nos pegaron, ya nos atacaron, ya nos volvieron a pegar, nos volvió a pegar ese ransomware. Otra vez nuestro sistema quedó hackeado. Una vez más, perdemos información. Necesitamos pagar. ¿Qué es más importante? Pagar para que por ese rescate, para poder obtener nuestra información de regreso, o darla por perdida y decir, voy por mi respaldo y la monto en algún otro lugar. ¿Qué puede costar más? Pues ya vieron ahorita los costos, ¿no? De precios de rescate. ¿Cuáles son los costos de rescate? Estamos hablando de costos elevados que específicamente cuando tú llegas a pagar te vuelves un blanco perfecto para volver a ser hackeado. ¿Por qué? Porque dicen, pues este amigo tiene información que le importa, que le interesa, ya lo hackeamos una vez, en corto tiempo lo podemos volver a hackear, lo podemos volver a atacar y nos va a volver a pagar. ¿Por qué? Porque para él es muchísimo más importante continuar con su operación que, pues bueno, prácticamente quedarse días sin operación y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Por ahí en alguna ocasión, en alguna de las charlas en las que estuve, me comentaba un experto que me decía, Iván, hoy en día en México tenemos un gran número de pymes y de empresas, small business, implantadas, trabajando. ¿Cuánto crees que pueda durar una empresa, pyme o small business que sea atacada con ransomware y que le pidan un rescate de 5,000, 10,000 pesos? ¿Cuánto crees que pueda hacer? ¿Cuánto crees que pueda sobrevivir esta empresa sin estar operando? Y la pregunta se queda ahí. ¿Cuánto tiempo necesito yo como atacante dejar sin operación a una empresa para que la empresa quiebre? En el caso de una empresa pyme en México, estamos hablando de 2 meses. Si por algún motivo se tiene un ataque de malware o de ransomware y en un lapso de 1 mes y medio, 2 meses se tiene intermitencia en el servicio, eso es suficiente para que esa empresa quiebre. Y si el 85% de las empresas en México son pymes y small business, sí, estamos teniendo un riesgo muy alto de seguir perdiendo empresas pequeñas que suman valor y que suman muchos servicios por estos ciberdelincuentes y estos ataques. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿tenemos un plan de recuperación a desastres? ¿Tenemos un plan de contingencia? Este Disaster Recovery Plan. ¿Qué pasa? Tenemos ese botón que en el momento de que lo apretemos prácticamente nos permita tener una solución o una opción de solución que nos permita tener una recuperación a desastres.
Bueno, pues imagínense que los ataca un malware, un ransomware, o bueno, como ya han estado a la orden del día, algún temblor, o que se nos inundó porque cayó demasiada agua y estaban las coladeras tapadas, había exceso de basura. Entonces, por X o Y razón, nuestros servidores también se mojaron o nuestros data centers pierden conectividad, se cayó el enlace, no había un enlace redundante, se pierde energía, se cayó el poste, el transformador, adiós energía, adiós información. ¿Tenemos un plan de recuperación de desastres? ¿Sabemos lo que es un plan de recuperación de desastres? Y este es el tercer round. ¿Por qué? Porque es una recuperación, entender que la recuperación va más allá del tema de seguridad. La recuperación va enfocada a poder tener un plan completo en donde estemos, si es un plan, debería de estar homologado con procesos, debería de estar homologado con actuación, qué es lo que se va a hacer y quién lo tiene que hacer. Que si se apagó el servidor 1, tengamos un servidor 2 y en ese momento podamos tener una réplica de ese servicio, bajando un respaldo, recuperando esa información y trayéndola a un servidor o una máquina virtual nueva. El lograr tener servicios montados en donde estamos hablando de que qué pasa si mi servicio está montado sobre un sistema operativo Windows o Linux. Bueno, pues que tengo que montar una máquina virtual o que tengo que montar un servidor nuevo con ese sistema operativo Windows o Linux que me permita estar sumando el respaldo, la imagen completa del sistema operativo, la base de datos, la información para poder entregar el servicio. Y tengo que estarlo probando continuamente, tengo que estar generando pruebas. ¿Cuánto tiempo es el recovery time? ¿En cuánto tiempo logro traer a la operación de nueva cuenta toda esa información? ¿Cuánta información estoy dispuesto a perder? Porque el último respaldo que se hizo, la última información que tengo respaldada, sí, la realidad es que no va a estar la información pues, prácticamente al día. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hago yo un respaldo todos los días a las 8 de la mañana y esta contingencia me sucedió a las 9 de la mañana, pues está muy bien, está perfecto porque solamente tengo una hora de pérdida. Pero si me pasó a las 7:59, a las 7:58 y el respaldo anterior que yo tenía era a las 8 de la mañana del día anterior, y si por algún motivo yo solamente respaldo de lunes a viernes, sábados y domingos no respaldo porque digo, pues no hay operación, no hay muchos cambios, pues el último cambio lo tengo el viernes a las 8 de la mañana. Entonces estaría perdiendo información de toda esa mañana de lunes, todo el domingo, todo el sábado, todo el viernes hasta las 8 de la mañana. Pero eso sería el mejor de los casos. ¿Qué pasa si no tengo seguridad o si no tengo un respaldo seguro y si no tengo la certeza de que el respaldo que hice no tiene instalado el malware o el ransomware con el cual estoy siendo afectado? Sí, definitivamente esto se vuelve muy complicado. Se vuelve muy complicado porque tenemos que estar hablando ya de tener una instancia perfectamente bien armonizada en donde debemos de entender que ese Disaster Recovery Plan se vuelve importante porque, sí, definitivamente estamos teniendo lugar a, primero, un espacio, una infraestructura en donde volver a tener esa información y ese servicio andando. Bases de datos, virtualización, sistema operativo, recursos para volver a llegar a esa aplicación o volver a llegar a este servicio. Y el segundo y el más importante, ¿cuánto tiempo voy a tener de pérdida de información? Recovery Point Objective, ya lo manejábamos. Entonces, estos dos números, el RTO y el RPO, se vuelven importantes porque al final del día logramos entender que esa recuperación a cualquier tipo de desastre se puede dar como un servicio una vez más. Podemos tener esta infraestructura no necesariamente in-house, la podríamos tener en alguna otra nube como un service provider que te puede estar brindando este disaster recovery. Y simple y sencillamente trasladar
esa recuperación al desastre, específicamente al lograrla tener dentro de la infraestructura de este service provider para que tú puedas recuperar tu operación en lo que el mismo service provider te puede permitir o te puede llevar a tener una vez más esa operación en tu infraestructura principal. Y es aquí donde el plan de recuperación de desastres se vuelve un plan para poder tener continuidad de operación. Y es ahí donde, pues bueno, prácticamente terminamos con nuestra pelea. No sé si haya alguien dentro de nuestra audiencia que tenga alguna pregunta, alguna duda. Como ustedes saben, esto es parte de un serial de webinars que estamos preparando. Toda la gente de ingeniería y toda la gente de licencias online dentro de México, y que es una charla que la realidad es que ahora, con motivos de que ya viene el tema de Halloween, por eso se le dio por ahí el terror de renovar mi tecnología. Entonces, pues la realidad es que si hay alguna pregunta, algo específicamente que quisieran comentar al respecto, estoy aquí en el chat para ver si tenemos algo más. Si no, recuerden, esa es una grabación que se va a estar dando una vez que se termine esta sesión. Se terminará de hacer el recording, vamos a poder tener esta información directamente con ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿cómo puedo obtener un servicio administrado? ¿Con quién pudiéramos hacerlo? ¿Cómo podemos obtener ese pago por uso en máquinas virtuales, en contenedores, ese pago por uso en sistemas operativos, ese pago por uso a nivel de respaldos, a nivel de réplicas? Que bueno, ahí, por ejemplo, no lo platiqué, pero por ejemplo, una forma de tener un tiempo de recuperación de cero es tener una réplica, pero eso puede llegar a ser muy costoso porque tenemos dos ambientes idénticos trabajando en activo stand-by. Entonces, en el momento que se cae uno, sube el otro, la misma información, y pues prácticamente el tiempo de recuperación es inmediato, ¿no? No nos damos cuenta como clientes. Entonces, pues prácticamente con esto pudiéramos estar llegando al fin de esta presentación. Y bueno, no quisiera irme sin antes desearles pues un excelente inicio de semana, sin desearles un gran día. Y lo más interesante, mi nombre es Iván Galván, yo soy Sales Engineer dentro de Licencias Online. Y pues bueno, tenemos todo un equipo que te puede ayudar con temas de servicios administrados. Entonces, si no hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les quede por ahí, con mucho gusto podemos estar terminando esta sesión. Muchísimas gracias, Iván, por darnos esta información de suma importancia. Y pues creo que no tenemos ninguna pregunta ni ninguna duda. Nuestro ingeniero Iván Galván ya puso por ahí el QR por si gustan contactarlo. Posteriormente también ya lo comentó, les estaremos haciendo llegar la grabación, y también los invitamos a conocer nuestro canal de YouTube como Licencias Online. Por ahí también pueden consultar esta y otras grabaciones que estamos por ahí dando constantemente. Pues agradecemos mucho, Iván. Muchísimas gracias, gracias a todos y excelente tarde. Gracias a todos, hasta luego.